Apocalipsis, o quiero refrescar la mente, quiero repasar para que todos estemos en la misma página. Y recuérdate que también estoy tratando de ayudarles a ustedes a recordar cada capítulo del libro de Apocalipsis, que es cuál es lo más importante. Nos quedamos en el 6. Lo más importante, nos quedamos en el 6. Ya hablamos de los 4 sellos, pero antes de entrar al 5 y sello número 5, 6 y 7, vamos a repasar los primeros 4 sellos. Okay. Y entonces vamos a tratar de que cada uno nos recordemos de qué es el tema de cada capítulo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1. Recuérdate que Jesucristo es número 1. Amén. Esa es la clave. Capítulo 1, Jesucristo es el número 1, ¿verdad? El capítulo 1 es la revelación divina de Jesucristo. Yeah. Capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Yeah. Capítulo 4, la clave es 4. Recuérdate que hay 4 bestias o 4 criaturas delante del trono de Dios. Capítulo 4 es las bestias. La revelación del cielo, la revelación del trono. No tengo mala memoria. La revelación del trono, okay? The glorious throne, okay? Capítulo 5 todavía no tengo algo para el 5, pero el 5 es cuando alguien pregunta quién es digno de abrir el rollo y de desatar los 7 sellos. Ese es capítulo 5. Vamos a dejarnos llevar por el rollo. El escogido para abrir los sellos. Amén. Cristo, aleluya. Sí. Capítulo 6, fácil. 6, los 6 sellos. Okay. Porque en el capítulo 6 habla de los 6 sellos. No habla del 7. Okay. Capítulo 7 es, recuérdate que les enseñé una palabra bien importante que es, yo sé cuál es, pero no. Parentético. Parentético, un paréntesis. Ajá. Capítulo 7 es un paréntesis. Que va para atrás. Y no para atrás. No. Voy a leerlo. La diferencia entre cronológico y parentético. ¿Ok? Cronológico significa en orden de los acontecimientos, mientras que parentético significa que algo está entre paréntesis. Está en la misma palabra. A menudo una interrupción. Yo quiero interrupción. que... Una interrupción. Lea eso. Cronológico significa en orden de los acontecimientos, mientras que parentético significa que algo está entre paréntesis. A menudo interrumpiendo el flujo principal para añadir información adicional a una ruta alternativa. Por ejemplo, una lectura cronológica de la Biblia sigue la línea temporal histórica, mientras que una frase o cita entre paréntesis añade un detalle extra. En escritura, parentético se refiere a una aclaración, mientras que cronológico se refiere al orden de una narración. ¿Ya, pastor? Amén. Parentético es un paréntesis aclaratorio. Exactamente. En cierto punto. Y cuando estamos hablando de lo profético, el libro de Apocalipsis, ese paréntesis, esa escritura parentética puede hablar del pasado, del presente o del futuro. Y eso era lo que estábamos hablando. Que ese era el ejemplo que estamos hablando ahorita, que no podemos estudiar el libro de Apocalipsis como que está todo en un orden cronológico. Van a haber paréntesis y en esos paréntesis puede haber un poquito de historia. Puede hablar del presente y puede hablar del futuro. Entonces, el número 1, ¿usted dijo que era, pastor? Número 1, recuérdate, Jesucristo es número 1, la revelación de Cristo. Capítulo 2 y 3, las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 4 es la clave, los 4 seres vivientes que están delante del trono, la revelación del trono.
del trono de gloria. Capítulo 5 es quién es digno de abrir el rollo y desatar los 7 sellos. Capítulo 4 también, recuérdate de los 24 ancianos. La primera vez que se habla de los 24 ancianos, una introducción a algo nuevo y la referencia en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 24. Apocalipsis 4 habla de los 24 ancianos, Primera de Crónicas, capítulo 24, habla de los 24 sacerdotes que fueron separados por el rey David para ser los líderes de todos los real sacerdotes, que eran 24 grupos en el 24. El 25 hizo lo mismo con los músicos, los dividió con 24 líderes entre ellos. ¿Y Apocalipsis 6? Apocalipsis 6, los 6 sellos. Eso ayuda a recordarte. Sí. ¿Y el 7? Espérate, antes de que te muevas. La referencia del Antiguo Testamento de Apocalipsis capítulo 6, que habla de los 6 sellos, los primeros 4 sellos son los 4 jinetes, ¿verdad? El profeta Zacarías, en el capítulo 6 del libro de Zacarías, habla de los 4 jinetes también. Así nos ayuda Apocalipsis 6, los 6 sellos, y cuando hablamos de los 4 primeros sellos, Zacarías profetizó eso en el capítulo 6 de Zacarías. Ok, los 7 sellos se dividen en 2 grupos. El primer grupo, recuérdate que hablamos de que no se puede dividir empate, sino que se divide en 4 y 3. El primer grupo son los primeros 4 sellos. El segundo grupo son los 3 sellos. Esto tiene un nombre. ¿Okay? 4 y 3. El primer grupo es los juicios que suceden en la tierra. Los juicios que suceden, los primeros 4. El segundo grupo es los juicios en el aire. Juicios en el aire. Ok, estamos en el capítulo 6. Ajá, Apocalipsis capítulo 6. Y habla de los primeros 4 y termina en el 8. Del 1 al 8 son los primeros 4 sellos. No vamos a leerlo porque esto es un repaso, pero sí vamos a explicar los 4 sellos. El primer sello es la decepción, el engaño, la mentira, la falsedad, la apariencia de justicia, el caballo blanco. El primer caballo es el caballo blanco representando decepción. Recuérdate que Zacarías le preguntó al Señor qué son estos 4 jinetes, y esos son 4 espíritus enviados al mundo desde el trono, desde los cielos. ¿Okay? Es una influencia, es una ideología. Una influencia que está en el mundo. El primero es el caballo blanco, la decepción, el engaño. Ok, el segundo es el caballo rojo o colorado, que es guerra. Recuérdate que el rojo representa sangre, muerte, ¿verdad? Guerra. Blanco representa justicia, piedad, pureza, pero es una falsa pureza, una falsa justicia. Falsa justicia, falsa pureza. Ese es el blanco. El blanco no representa a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19 representa a Jesucristo. Jesucristo viene con una espada que sale de su boca, y con esa espada va a herir todas las naciones del mundo, los que tienen la marca de la bestia en su frente, en su mano derecha. Apocalipsis capítulo 6, cuando habla del jinete blanco, del caballo blanco, tiene tiene un arco, pero no tiene flecha. Quiere decir que no tiene la verdadera autoridad. Ok, el tercer sello es el sello negro, que representa pestilencia, famine. Eso tiene que ver con la economía. La primera es la religión, la segunda es político, guerra entre los políticos. La tercera es la economía, representa capitalism
en communism, porque hay un balance. Capitalismo. Y ¿cómo es la palabra? Sequía, porque cada vez que hay problemas económicos la gente sufre, ¿verdad? So el negro representa pestilencia o sequía, y el último, recuérdate que no es un caballo amarillo, porque en nuestra Biblia español dice amarillo, la Biblia inglés dice pale, que es el pale viene siendo como crema, pero en sí cuando buscamos el original griego, el último caballo es verde. Que vimos en el original griego la palabra chloros, que significa verde. Ok, so el caballo verde representa muerte. El último caballo vi Hades y vi la muerte montado en ello, ¿verdad? Y tuvo el poder de matar, de causar la muerte de 1/4 de los seres vivientes, y por medio de pestilencia y otras cosas, violencia y otras cosas más. So, lo interesante es que Jesús habló de todo esto en Mateo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Esto se llama el discurso del Monte de los Olivos. Y cada uno de ellos escribió de su propia perspectiva. Exacto. Perspectiva. Ustedes han escuchado la palabra sinóptico. Sinóptico, sí. Los evangelios sinópticos. Marcos, Lucas y Juan. Son los evangelios sinópticos porque estos 3 evangelios se pueden poner una línea de tiempo y todo concuerda. Todas las historias concuerdan. Pero Juan, el apóstol Juan, no es un evangelio sinóptico. Él escribió de su propia perspectiva y fue muy diferente a los de ellos. Ahí es por eso que cuando una vida se convierte, le decimos, léate el primer libro que deben de leer, es el Evangelio según el apóstol Juan, porque Juan era el apóstol más cerca de Jesús y él habla palabra por palabra, él receta o relata las palabras que salieron de la boca de Jesús. Es por eso que en el libro de Juan dice: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿verdad? Ahí él está relatando las palabras de Jesús. Es el libro, la relación personal de Jesús, o sea, la revelación de Jesucristo personal. Una relación íntima entre Juan y Jesús. Ok, entonces vamos a leer Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Por causa del tiempo no vamos a leer Marcos y Lucas, pero le voy a decir esto: es importante leer Mateo. Cuando estamos hablando del discurso de Olivos, en el Monte de los Olivos, recuérdate que es Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Todos hablan de lo mismo, pero de todo un poco. A veces Mateo menciona cosas que Marcos no menciona y viceversa. Marcos menciona cosas, por eso hay que leer los 3 para ver. Es como un rompecabezas. Tiene que ver todos los pedazos juntos para ver la completa imagen. Entonces, vamos a Mateo 24, versículo 4. Y estas son cosas que aprendí recientemente, porque nunca caí en cuenta, nunca me di cuenta de que Jesús habló de todos los sellos en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Jesús menciona el desate, es la palabra. El desate de todos los sellos está en Mateo 24. Uh-huh. Y está en el orden como está en Apocalipsis capítulo 6. Comenzando con la decepción. Vamos a comenzar en Mateo 24 para que lo vean. Y recuérdate, esto todavía es un repaso, pero para así entrar al sello número 5 y 6. Mateo 24, versículo 4. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está el primer sello, la decepción, el engaño. Uh-huh. Lo que yo estaba explicando era que el momento que Jesucristo ascendió
Lo dije bien, ascendió. Ascendió, cuando él ascendió. Cuando él ascendió al cielo, él comenzó a desatar estos sellos. Estos sellos comenzaron a ser desatados casi 2000 años atrás. El problema es que están enseñando que ninguno de los sellos han sido desatados hasta que la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se van a desatar los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas y los 7 estruendos, las 7 voces. ¿Ok? Pues yo enseño que no, eso no es correcto. Desde el momento que Jesucristo ascendió, Él comenzó a desatar esos sellos. Y yo predico, enseño que ya 4 sellos han sido desatados. ¿Ok? Y nosotros vamos a llegar al número 5 ahorita. ¿Ok? Y vamos a hablar de cómo el 6 todavía no ha sido desatado y no puede ser desatado hasta después de la tribulación. Ok, vamos a leerlo. El primero es la decepción, el engaño. Segundo, versículo 6. Y oirás de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y vamos a parar ahí. Vamos a parar en reino. El sello número 2 es guerra. Te dice ahí, guerra y rumores de guerra. Se levantará reino contra reino y nación contra nación, ¿verdad? Y el segundo es guerra. Next. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí está sello número 3. El caballo negro, pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os engañarán, nos entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Okay? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a los otros y unos a los otros se aborrecerán. Y vuelve a decir, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. El que perseverare hasta el fin será salvo. Ok. El 4. Ese era el 4 porque está hablando de persecución y de muerte. De muerte. Te van a matar, te van a perseguir, te van a odiar. Y si lees Marco y Lucas, él va a mencionar que te van a odiar por mi causa. Hijo se levantará contra padre, padre contra hijo, hermano y contra hermano. No va a haber confianza porque en ese tiempo de la persecución la gente van a aceptar la marca de la bestia y van a vender su alma al diablo en hacer este acto. Pues ¿qué pasa? Es un tiempo donde no se puede confiar en absolutamente nadie. Hijos se entregarán a sus padres, padres entregarán a sus hijos, hermanos entregarán a su hermano. Tienes que leer Marco y Lucas para que tú veas eso. Entonces, ya que estamos hablando de eso, quiero que vayas a Marco capítulo 13, versículo, creo que es el 11. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso habla, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué quiero que lea eso? Porque ahí te está diciendo, el Señor Jesús está diciendo, cuando te persigan, cuando te echen en la cárcel, cuando estés delante del concilio, cuando te enfrenten, no te preocupes de lo que tenga que decir, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca, en tu memoria, y te dará las palabras que tú vas a decir. Entonces, a nosotros nos enseñaron que durante este tiempo de tribulación, el Espíritu Santo no va a estar en la tierra. Se iba a ir. Y eso, y yo digo esto con la autoridad que el Señor me ha dado. Eso es blasfemia, eso es heresy. ¿Cómo se dice heresy? Herejía. Al decir que el Espíritu Santo no va a estar aquí durante la tribulación.
eso es blasfemia. ¿Por qué es blasfemia? Porque recuérdate lo que dijo el rey David en el Salmo 39. Él dijo, ¿dónde huiré de su presencia? ¿Dónde me voy a esconder de ti? ¿Y dónde voy a huir de tu presencia? Si preparo mi cama en el infierno, Él está ahí. En la tierra, Él está ahí. Si preparo mi cama en el cielo, Él está ahí. Dios, el Espíritu Santo, es omnipresente. Significa que Dios está en todos los lugares a la misma vez. Dios no puede estar ausente. Entonces, al decir que el Espíritu Santo no va a estar aquí durante el periodo de los 7 años, eso es blasfemia porque no es bíblico. No hay ni un solo texto en la Biblia que dice eso. Eso fue un invento, porque sacaron un texto que no dice eso, fuera de contexto, para inventarse ese embeleco. ¿Le gustó eso? Como salió un verso. Salió. Amén. Y que somos muchos que estábamos ahí, pastor. Así fue como nos enseñaron. Ay, papá Dios. Sacaron un texto fuera de contexto para inventarse ese embeleco. O si no, un pretexto. Soy rapero ahora, ¿viste? Ok, so el texto que usaron, no vamos a entrar en detalle en eso, el texto que usaron para decir ese disparate no dice eso. No menciona al Espíritu Santo. Ok, entonces dice que el Espíritu Santo no va a estar en la tierra. Entonces, si el Espíritu Santo no está sobre la faz de la tierra, ¿por qué Jesús está diciendo aquí? Te van a echar en la cárcel, van a ser entregados, te van a matar. Mira lo que él sigue diciendo. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Y cómo van a perseverar si no está el Espíritu Santo? Exacto. Y será predicado este evangelio. ¿Quién puede predicar el evangelio si el Espíritu Santo no? Hay que tener poder. ¿Qué dice Hechos capítulo 1 versículo 8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por los fines de la tierra. El evangelio va a ser predicado hasta el fin, hasta la venida de Cristo. Y va a ser predicado por los 4 vientos de la tierra. Porque en Apocalipsis capítulo 14, Juan tuvo una visión y él dice, y vi un ángel, no los 144,000 como nos enseñaron. Dice, y vi un ángel con alas de águila que llevaba el evangelio de Jesucristo a los fines de la tierra. No dice que eran los 144,000 que llevaron el evangelio. Ellos no pueden llevar el evangelio porque son judíos, ¿no? Y ellos están en el cielo y ellos vienen con Cristo en las nubes en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Ellos siguen a Jesús donde quiera que Él va. Jesús está en el cielo. O sea, cuando Él regrese en su segunda venida, ellos vienen con Él. Ok, entonces ahí vemos que el Espíritu Santo va a estar en la tierra. Ahora ellos van a decir, no, eso era para los apóstoles. Era ellos que tienen el Espíritu Santo. Sí, ellos fueron el primer, ¿cómo es la palabra? Los primeros. Ellos fueron el primer ejemplo, porque sí, ellos fueron, los mataron, los persiguieron, los llevaron delante de la cárcel. Pero eso siguió, esa persecución sigue. Por eso yo explico esto. Hay predicadores que dicen, no, que en los tiempos finales viene un avivamiento bien grande y Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Ya eso pasó. Joel lo profetizó en capítulo 2 de Joel. En los postreros días, los últimos días, dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa profecía se cumplió en Hechos capítulo 2. Pedro se levantó y predicó su primer sermón y él dijo, ellos no están borrachos, no están embriagados como vosotros oponéis, pero sino que ellos han recibido lo que fue prometido por Joel. Hoy se ha cumplido la profecía de Joel capítulo 2. Hoy se ha cumplido la profecía, en los postreros días derramaré sobre mi espíritu sobre toda carne. Por eso es que todos los que estaban en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la profecía cumplida. Todos recibieron el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos.
Nosotros somos el resultado de esa legacía espiritual. Nosotros somos el resultado de lo que pasó 2000 años atrás en el día de Pentecostés, en el aposento alto. En ese día fue derramado el Espíritu. Eso ya se cumplió. Eso no va a suceder otra vez. No va a haber otro día de Pentecostés. Pero sí, mientras las almas se siguen salvando, todo aquel que cree en Jesús, cree en la palabra, correrán ríos de agua viva. Todo aquel que cree será sellado por el sello del Espíritu Santo. Todo aquel que cree en mí y es bautizado recibiréis poder del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu, como pasó en el día de Pentecostés, no va a volver a suceder. No te dejes engañar, porque la Biblia en cuestión de escatología, tiempos finales, no nos enseña que viene un avivamiento, nos enseña que viene una gran apostasía. Viene una gran apostasía antes de su venida, no un gran avivamiento. Avivamiento es que Dios está en el negocio de seguir salvando almas. Y todo aquel que se arrepiente es revivado por el poder de Dios. Amén. Amén. Ok. Entonces, nos enseñaron y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Bueno, el evangelio, como dije, va a ser predicado hasta la venida de Jesucristo. No que el evangelio va a ser predicado y la iglesia va a ser arrebatada después de haber 7 años de silencio. 7 años donde el evangelio no va a ser predicado. 7 años donde la iglesia deja de existir. No. Durante esos 7 años la iglesia todavía existe sobre la faz de la tierra. Todavía las almas se están convirtiendo. Todavía hay avivamiento. Todavía hay una cosecha. Todavía hay gente predicando. Hay gente llena del Espíritu Santo. Hay gente que van a morir por causa de Cristo. Y hay gente que no. No todos van a morir. En Marco creo que fue, o no sé si fue Lucas, dice que muchos de ustedes van a sufrir o van a morir, pero otros no. Algunos, ni un pelo en tu cabeza, yo no me tengo que preocupar de eso porque no tengo pelo, pero ningún pelo en tu cabeza va a ser tocado, dice Jesús. ¿Ok? Alabado sea Dios. Ok. Entonces, vimos ya los 4 sellos desatados. Ahora, vamos a ver la segunda parte. Eso todo tiene que ver con lo terrenal, los juicios terrenales de la tierra, en el mundo, la influencia en el mundo. Pero el segundo grupo no tiene que ver con eso, sino lo celestial, los eventos, lo que está ocurriendo en los niveles celestiales. Vamos a leerlo para que vean. Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis 6. y creo que es el 6, si no me equivoco. Vamos a ver. No, es el 9. Apocalipsis 9. Capítulo 6, versículo 9. 6, Versículo 9. 9. Cuando abrió el quinto sello, ahora estamos en la segunda parte, el segundo grupo de los sellos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que le temían. Ok. El versículo 9 está hablando de las almas que mueren como mártires durante la tribulación. Este sello no puede abrirse hasta los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Y ese es el sello Número 5. 5. y se llama, o sea, si el 4 fue el verde. El 4 fue el verde, que fue la Ajá. muerte. La muerte. Entonces el 5 es. El 5 es la persecución, los mártires, los que mártires. estos ya estos murieron. Ya ellos están debajo del altar de Dios. Recuérdate que yo prediqué que el libro de Enoch nos enseña que hay 10 cielos. Dios está en el 10º, ¿verdad? Pues en uno de esos, debajo del altar de Dios, en uno de esos dimensiones está este grupo de mártires que mueren durante la tribulación, están esperando ser vindicados. Vindicado. Vindicado. ¿Hasta cuándo
vamos a estar en este lugar? ¿Cuándo nos vas a vindicar? Es lo que ellos están preguntando. So, ellos murieron ¿cuándo? Ellos murieron en el cuarto sello. ¿Ok? Sí. Ellos están muriendo en el cuarto sello, entrando al quinto sello. 5. El quinto sello lo que representa es el periodo de 3 años y medio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque mira lo que va a decir. Dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Esa es la clave. Un poco de tiempo. Sí. No estamos hablando de 2000 años. Estamos hablando de los últimos 3 años y medio. Y la clave es que dice que se completara el número de sus consiervos. So, hay un grupo de hermanos consiervos cristianos que tienen que morir de esta manera, y es la manera de ser decapitados, muertos durante la gran tribulación, que también habían de ser muertos como ellos, tienen que morir como ellos. ¿Cómo mueren este grupo? Mueren decapitados. Wow. Este es el grupo que habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi las almas o las vidas de aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, que no recibieron la marca de la bestia en su frente, en su mano derecha, ni adoraron a la bestia, que fueron revividos, resucitados, y ellos moraron con Cristo por 1000 años. Ese es este grupo. Amén. Sí. Gloria a Dios. Eso está en Apocalipsis 24. 24. Capítulo 20, versículo 4. Ajá. No te dejes engañar que dicen todos vamos a reinar con Cristo. No. Lo único que van a reinar con Cristo son los 12 apóstoles, los 144,000 que vienen con Cristo en Apocalipsis capítulo 14, los que son decapitados durante los 3 años y medio de gran tribulación. Ellos van a ser resucitados, van a ser revivados, y ellos van a morar o van a reinar con Cristo por 1000 años. Y ellos van a ser llamados los sacerdotes del Señor Jesucristo. So, este grupo van a ser sacerdotes en el milenio. Los apóstoles van a ser reyes que van a juzgar al pueblo de Israel. Los 144,000, 12,000 de cada tribu va a ser designado a uno de los apóstoles. O cada apóstol va a tener 12,000 de cada tribu, que van a asistirlo a ellos a juzgar, a gobernar a las 12 tribus de Israel, que son los que salieron de la gran tribulación, que no recibieron la marca, pero tampoco tenían el Espíritu Santo y no pudieron ser arrebatados al cielo. So, se quedan en la tierra para ser procesados por 1000 años. ¿Ok? So, el sello número 5, ya sabemos que son los que fueron mártires durante la gran tribulación. Y terminamos con el próximo sello, número 6, versículo 12. Miré, cuando se abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto. El sexto sello no puede suceder hasta que no se termine los 3 años y medio de tribulación. ¿Ok? Los últimos 3 años. Los últimos, la segunda parte de los 7 años. La segunda parte. Miré, cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió del lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, los esclavos, escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y mira lo que decían, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono
y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pies. Sello número 5 es la ira de Satanás. Sello número 6 es la ira del Cordero. ¿Ok? ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ese poco tiempo es lo mismo que Jesús le respondió a las almas que estaban debajo del altar. Por un poco de tiempo, quédate quieto, quédate ahí. Ese poco de tiempo es 3 años y medio. Dice que el dragón, la serpiente, persiguió a la mujer que fue guiada al desierto por un tiempo y mitad de un tiempo, que son un tiempo, son 500 días, más 500 días, más mitad de tiempo, 250. ¿Ok? 500 más 500 más 250 son 1000 años, 250 con una gracia, periodo de 10 días. Ahí es que dice la escritura, ella huye al desierto por 1260 días, donde es alimentada. Y dice, y la serpiente sacó agua, un diluvio de su boca para arrastrarla a la mujer. Y su simiente, los que guardan el testimonio de Jesucristo. La mujer es Israel, porque guarda los mandamientos de Dios. Y su simiente que guarda los mandamientos de Cristo, o sea, el testimonio de Jesucristo, los cristianos. Y dice que la serpiente persiguió a la mujer por 1260 días, pero la tierra la ayudó. ¿Ok? Esa es lo que se llama la ira de Satanás, en la persecución en contra de la mujer. Al final de esos 3 años y medio, el sexto sello es abierto y ahora un temblor, tinieblas, la luz el sol deja de resplandecer, de dar luz. Ok, recuérdate cuando Cristo estaba en la cruz, que Él dijo, consumado es. Ok, eso es. Tú sabes cómo el Antiguo Testamento es una sombra de lo porvenir del Nuevo Testamento. Cuando Cristo dijo consumado es, eso era una sombra de la consumación de todas las cosas, porque Apocalipsis está dividido en 3 partes: la revelación de Jesucristo, el mensaje de las 7 iglesias, y la tercera parte es la consumación de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 5 al 22 es la consumación de todas las cosas. Lo mismo que Jesús está enseñando en Mateo 24, cuando le preguntaron cuál es la señal de tu venida y del fin del siglo. No es fin del siglo, sino la consumación de todas las cosas. Cuando Jesús dice, consumado es, ¿qué sucede? Vino tinieblas sobre la tierra. Hubo un temblor, y créeme que en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, las estrellas, las potencias cayeron a su, how you say defeat en español? Derrotada. Cayeron a su derrota, aleluya. Y eso va a suceder en el sexto sello. Tinieblas, temblor, y las potencias del cielo caerán a su derrota. Consumado es. Llegó el Mesías Jesucristo, y entonces por eso ellos están diciendo, se están escondiendo. Estos son los impíos, estos son los pecadores, estos son los que tienen el sello, la marca de la bestia en su frente y en su mano derecha. Están escondiéndose, están temblando, están corriendo, están huyendo, porque ha llegado el día de la ira del Cordero. Aleluya. Eso es Apocalipsis capítulo 19, y he aquí el Cordero de Dios en un caballo blanco, con una espada de 2 filos que salía de su boca, y con esa espada azotó a las naciones del mundo, todos aquellos que tenían la marca de la bestia en su frente y en su mano derecha. Vamos a seguir leyendo. Y dice, y decían ya lo leímos, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pies. Y hablamos en el estudio anterior, los únicos que van a estar sostenidos sobre sus pies
Lo vamos a leer y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 10. Quiero compartir esto porque cuando lo vi dije, wow. Capítulo 10. Yo dije, wow, mira esto. Pastor, lo de la espada de su boca es el poder de su palabra. Su autoridad. La autoridad. Su autoridad. Cuando él diga. Que cuando él, la palabra que va a salir de su boca, su autoridad. Mira el 5. Amén. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Espérate, creo que este no es. El 7, ¿no? Un momentito. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy buscando, dice, de un mar de cristal. A ver si lo veo aquí. El pastor el 8. El 8, ¿qué dice el 8, amor? Sí, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está a pies del mar y de sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, tomad, cómelo y amargará el vientre. ¿Y se amargará el vientre? No, ese no es. No, ese no es. A ver. Ese no es. Es cuando él dice, y vi un mar de cristal. Pero un momentito. Es que esta es en español e inglés, tengo que estar como mirando. Y vi un mar de cristal. Ok. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Mira esto, y con esto terminamos. ¿13 qué? Estoy buscando. Ok. No, eso es cuando el anticristo se levanta. Ustedes no lo ven. Tienen que buscar cuando he aquí vi un mar de cristal y vi los que vencieron a la bestia. Temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 15:2. Ahí está, sí. Ese mismo, Apocalipsis 15:2. Mira lo que dice. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aleluya. Este es el grupo que va a ser protegido, que va a ser guardado, que todavía está vivo sobre la faz de la tierra, porque te dice ahí que vencieron la marca de la bestia, vencieron al anticristo, y ellos van a estar sobre un mar de cristal con fuego. Esto simboliza un grupo, un remanente que va a estar sobre la tierra cuando él regresa. Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosos son tus obras, Señor, tu Dios todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Es un corito, lo cantamos el domingo. Amén.
Ese corito es el capítulo, el versículo 3 y el versículo 7 del capítulo 14. 15. 7, imagínate. Eso es capítulo 15, versículo 2. Gracias, hermana Lourdes, por eso. Amén. So, ahí sabemos, Lourdes. cuando Lourdes ella fue la que lo encontró, consiguió. ahí vemos que este grupo sale de la gran tribulación porque te está diciendo que vencieron a la bestia Sí. y no recibieron la marca. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la iglesia, esos son los santos. Amén. Ok, Dios le bendiga con Amén. este estudio. ¿Alguna pregunta? No. Eso ya sabemos. Sello número 5, que es la ira de Satanás. La persecución de los santos, los mártires que mueren decapitados, que están debajo del altar. Y el sello número 6 es la venida del Señor, la ira del Cordero. Cuando Él viene, Él va a destruir a los enemigos. Amén. Y eso se llama las bodas del Cordero. Aleluya, praise the No Lord. son 7 años, es un día. Y dice que en 1 hora Él va a destruir la Babilonia. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. La semana que viene vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 7, que es el capítulo parentético que va a hablar